versículo 31. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 35. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabras conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El Señor les habla al pueblo de Israel que verdaderamente libertad había en el Hijo. La verdad, dice, os hará libre. Esta palabra, hermanos, se la dijo al pueblo de Israel, a los judíos que habían creído en él. Pero sin embargo, ahí había un grupo de pueblo también, hermanos, que no entendía. Y es algo que tenemos que entender nosotros también, hermanos. La Biblia dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una palabra clave: permanecéis, hermanos. No es que conozcamos a Cristo, no es que conozcamos la palabra, hay que permanecer en este camino. La salvación y la libertad al pecado es permanecer en el camino del Señor, permanecer sirviéndole, creyéndole, amándole, haciendo la obra, hermanos, permaneciendo en su camino, proclamando, testificando, hablándoles a otros, hermanos, que vengan al conocimiento de Dios. Claramente les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra. Yo leía en este escritor que decía: observe que Jesús relacionó el hecho de mantenerse firme en sus enseñanzas, mantenerse firme en la palabra, con él para realmente ser su discípulo, permanecer firme. Porque cuánta gente viene a la iglesia, pero cuánta de este pueblo realmente permanece firme con Dios. Hay muchos que escuchan la palabra, hay muchos que viven en la iglesia, pero no viven la palabra. Hay muchos que les gusta la iglesia, les gusta cantar, les gusta escuchar palabra, les gusta tener compañerismo con la iglesia, pero realmente no quieren vivir conforme la palabra. No quieren vivir conforme los mandamientos. La palabra dice: hay que mantenernos firmes en esta enseñanza. Por eso dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si realmente queremos ser los discípulos del Señor, tenemos que permanecer en su palabra. Podemos conocerlo, hallar verdad, libertad en él. Jesús dijo que debemos permanecer en su palabra. Pues les digo, hay gente que viene a la iglesia, hermano, pero realmente no han sido libres. Aquí mismo el pueblo judío respondiese: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Si usted le dice, hermano, a alguien que está afuera: acepte a Cristo para que sea libertado del pecado, te van a preguntar: ¿cuál pecado? Yo no estoy atado a ningún pecado.
es lo que nos van a contestar los de afuera. Pero realmente, hermano, si no hacemos la voluntad de Dios, podemos ver todo este pasaje. Y le dice claramente Jesús al pueblo: si no tenemos a Dios como Padre, entonces tenemos al diablo como Padre. Así les habla. En esta manera, hermano, la fe de los discípulos es puesta a prueba con el tiempo para ver si continuamente seguían creyendo. Pues le digo, ¿cuántos años tenemos, hermanos, de que le hemos conocido? ¿Cuánto tiempo tenemos sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo tenemos de nunca apartarnos, sino permaneciendo fiel? Porque es lo que Dios viene buscando, una fidelidad de nosotros, hermanos. Que seamos fieles, que seamos constantes, que le sigamos a Él día con día, buscándole, sirviéndole, amándole, haciendo la obra, hermanos, que Dios quiere que hagamos. Testifiquemos, hablemos de Él. Declaremos las virtudes que Dios ha hecho con nosotros. Me dio gusto el día de hoy, 2 corazones agradecidos, dando testimonio de cómo Dios se manifestó en estos días. Y Dios se sigue obrando, Dios sigue haciendo maravillas, porque hemos sido libres. Él nos ha libertado, hermanos, y nos ha hecho libres. Por eso dice claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí se usa el concepto conocer, en el sentido de llegar a conocer, señalando así que el conocimiento se obtiene por medio de la experiencia. El conocimiento se obtiene por medio de la experiencia, mientras permaneces, mientras caminas con Dios. ¿De qué manera yo puedo llegar a conocer a Dios? En los años que tengo caminando con Él. Yo le digo, hermano, yo me miro, hermano, 30 años atrás, y yo puedo ver la diferencia en mi vida. ¿Quién era yo 30 años atrás y quién soy hoy? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado, lo que Dios ha cambiado. 30 años atrás me miro, hermanos, un joven sentado en la iglesia, solamente escuchando la palabra, compartiendo, trabajando en la obra, sí, pero como grupo de iglesia, y ahora donde estoy, puedo ver la diferencia, lo que Dios hace cuando uno permanece y le es fiel a Dios. Que no nos hemos desviado ni a izquierda ni a derecha, sino hemos permanecido fieles. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo permanezcamos fieles, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra nos libertará. Conocer la verdad va más allá de un simple ejercicio mental. Porque yo le digo, hermano, yo conozco mucha gente que sabe mucha Biblia, se la ha memorizado, pero realmente no vive esa palabra. Perdón. La conoce, pero no vive la palabra. Mucha gente sabe Biblia, pero no vive conforme a la verdad. Tenemos que permanecer en esa verdad. Conocer la verdad va más allá de un simple ejercicio mental. Aunque en este conocimiento participe el intelecto, conocer una actividad que abarca a todas las personas, alcanzando el cuerpo, el alma y todo nuestro ser. Cuando podemos decir: grande es nuestro Dios, que podemos declarar con libertad, hablar lo grande que es nuestro Dios, lo que Dios ha hecho realmente en nuestra vida, cómo Dios ha cambiado y nos ha hecho libres, de cómo éramos antes. La timidez, el miedo, la vergüenza impedía que realmente adoráramos a Dios con libertad, pero Él vino a hacernos libres. Él vino a quitar todo lo que estorba, y aún ahorita yo sigo pidiéndole a Dios: quítame todo lo que me estorba. Ven a quitar lo que me sigue estorbando, para que yo pueda glorificarte en espíritu y en verdad. Porque Él nos ha hecho
libres de toda opresión. Dice, el conocimiento a la verdad conecta la fe con la conducta. El conocimiento de la verdad, de la palabra, conecta a la fe con nuestra conducta. ¿De qué manera actuamos? ¿Realmente estamos reflejando al Señor Jesús? ¿Realmente estamos reflejando al Maestro? ¿Vivimos conforme el Maestro? ¿Lo que hacemos, Dios se agrada? Esta sería la pregunta. ¿Lo que estoy haciendo, Dios se está agradando? ¿Lo que estoy viviendo, se está agradando a Dios? Tenemos que preguntarnos de esta manera. Las consecuencias de conocer la verdad es la libertad espiritual, hermanos. Realmente la verdad espiritual. Jesús prometió que sus discípulos serían hechos libres de toda la esclavitud del pecado. ¿Qué dice el 33? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, el pueblo vivía conforme el linaje de Abraham, conforme la ley, pero no conforme lo que Dios había enviado a su Hijo. Ellos sabían, hermanos, que Dios iba a enviar a un libertador. Ellos sabían la palabra, pero realmente no la creyeron cuando estaba ahí. Esa palabra viva que fue Cristo Jesús, el Verbo encarnado. No lo recibieron, no lo aceptaron. Y por eso dice, sin embargo, Jesús no terminó su declaración. Él también tenía una buena noticia. Sus oyentes no tenían por qué seguir siendo esclavos del pecado. La libertad del pecado no era asunto de linaje. Yo soy del linaje de Abraham. Eso no era. Pero eran del linaje de Abraham, pero seguían pecando. Y decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Guardamos la ley. Pero realmente no se apartaban del pecado, porque ¿qué había en su corazón? Querían matar y crucificar a Jesucristo. ¿Realmente ellos eran libres? Realmente cuando Jesús les dice, si permanecieres en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué había esa intención de crucificarlo? ¿Por qué había ese deseo, ese anhelo de matar a Jesús? Porque realmente no eran libres, realmente estaban esclavizados al pecado. Aunque ellos mismos no querían aceptarlo, estaban esclavizados al pecado. Pero dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda. La palabra aquí, de cierto, que nos recuerda que a continuación viene algo realmente importante. Cuando Jesús dijo, de cierto, quiere decir, aquí viene una palabra importante que no recuerda a continuación. En este caso, Jesús echó abajo la confianza en los antepasados al proclamar que todo el que practica el pecado es esclavo de él. Usó algo importante. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. La esclavitud a la maldad. ¿Qué es lo que hace el que anda en pecado? Vive de una manera mal. El pecado ya no tiene remordimiento a hacer lo malo. Siente como que es algo normal. Pero sin embargo, cuando usted y yo conocemos la palabra y conocemos la verdad, el mismo Espíritu, dice, redarguye a nuestro espíritu de que estamos mal. El mismo Espíritu redarguye a nuestro espíritu, porque dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendencia de Abraham, pero procuran matarme. Son descendencia de Abraham, pero procuran matarme. Así le dijo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Le hablamos la palabra a alguien que no conoce de Dios y se siente mal.
¿Cuántas veces, hermano, he testificado a alguien y me dice, no digas nada, tengo miedo a lo que me estás hablando? ¿Cuándo decimos que la palabra es temor? La palabra no debe causar temor. La palabra nos debe libertar. La palabra nos debe hacer libres. Pues no queremos ser libres, queremos permanecer en ese mismo pecado, esclavizados a él. Por eso cuando les hablamos la palabra, nos dicen, no nos hables, tengo miedo, me asustas, no me asustes, no. Esta palabra te quiere libertar, pero tú no quieres ser libre. La gente no quiere ser libre realmente, por la palabra te quiere tocar, quebrantar. La Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Gloria a Dios. Esa es la palabra, como martillo que quebranta la piedra. Yo les digo una cosa, usted ponga una piedra donde esté una gotera de agua continuo, una gota de agua. ¿Qué peso tiene una gota de agua? Pero sin embargo, si en esa roca, en esa piedra, está esa gota de agua continuo, la va a agujerar. Le va a hacer un hoyo. Una gota de agua que esté de continuo en la piedra, la va a agujerar. Por eso dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Esto es lo que hace la palabra a aquel que no conoce de Dios. Y por eso tienen miedo. Por eso los asusta la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren ser realmente libres. Sé que soy descendencia de Abraham, dice, pero procuran matarme. Así le dijo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Les dice claramente Jesús, yo hago lo que he visto, y ustedes hacen lo que han oído. ¿Cuánto realmente hemos visto el poder de Dios? ¿Cuánto realmente hemos visto la gloria de Dios manifestada? ¿Y cuánto realmente hemos escuchado del poder de Dios? Hemos escuchado de la gloria de Dios, pero no hemos experimentado la gloria y el poder. Para poder testificar, para poder hablar, tenemos que vivir lo que estamos hablando. Tenemos que experimentar lo que estamos hablando. Yo te declaro de que yo les digo, es un sanador porque me ha sanado. Es un salvador porque me ha salvado. Es un libertador porque me ha hecho libre. Es mi guardador porque me ha guardado. Es mi protector porque me ha protegido. Es el que suple mi necesidad porque siempre la ha suplido. A este Dios al quien yo predico, a este Dios a quien yo declaro, ha hecho cosas grandes. Y yo puedo declarar las cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Por eso le digo, cuando usted vive en libertad, Dios realmente hace cosas grandes en nuestras vidas. Mire, de esta manera le respondió en el 39, hermanos, al pueblo. Y fueron palabras fuertes, que a veces si las decimos en la iglesia, algunos se ofenden. Pero mire, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dice? Que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. ¿A qué vino a ser el enemigo? Matar, hurtar
o robar y destruir. Para eso vino el enemigo. Y Jesús le dijo, ustedes realmente procuran matarme. Entonces, el que mata es el diablo. Entonces les dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. De esta manera le habló al pueblo. De esta manera le declaró al pueblo de que estaban sirviendo a la mentira, estaban sirviendo al engaño y al pecado. Es duro, hermanos, pero tenemos que entender. Si queremos realmente, hermanos, servir al Señor, si queremos realmente permanecer en Él, hay que serle fiel. La Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco le somos fiel, Él nos pondrá en lo mucho. Pero Dios está demandando que usted y yo seamos fieles a Él. Creer su palabra. Que esta palabra nos haga libre. Quite lo que estorbe. A veces hablamos cosas que no realmente tenemos que hablar. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que declaramos. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, que la palabra, conoceréis la verdad. Al conocer esta palabra nos viene a ser libres, nos viene a libertad. Y la obra de Dios queremos hacer. La obra de Dios queremos trabajar, no en el enemigo. El diablo, ¿qué dice? Soy de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde el principio, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, es mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús les hablaba la verdad y no le creían. Pero el diablo les hablaba la mentira y estaban con él. De esta manera les viene a hablar Jesús al pueblo. Fue una palabra fuerte, porque de nuestro padre el diablo queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo. Y por esto, hermanos, más se enojaban y más deseaban matar al maestro. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si no escuchamos la palabra, si no queremos escuchar la palabra, hermano, realmente no somos de Dios. Porque dice que el que es de Dios escucha la palabra. El que es de Dios abraza la palabra. El que es de Dios abraza la palabra con amor. Que sea como dice el salmista en el Salmo 19, dulce más que miel, más la que destila del panal. Esto es la palabra. Que podamos deleitarnos, que podamos regocijarnos en esta verdad. Esta verdad es la que nos ha hecho libres y tenemos que permanecer en ella para poder continuar hablando de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Jesús nos ha llamado a una luz admirable y Él quiere que usted y yo permanezcamos en esta verdad, permanezcamos en esta luz, sirviendo a Dios con todo el corazón, hermanos, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. A pesar de problemas, a pesar de enfermedad, a pesar de tristezas, a pesar de angustias, tenemos que buscar a Dios, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Esto dice el profeta. Busquemos a Dios, hermano. Ahorita que hay tiempo, ahorita que estamos buscando. Vamos a buscar a Dios y vamos a deleitarnos con su palabra, a gozarnos, hermanos. Que sea un deleite, hermanos. No pongamos, mire, hay muchos, el cansancio los vence. Estoy seguro.
Muchos salen del trabajo, hermanos, y el cansancio los vence. Yo salí, hermanos, yo me fui a comprar lo que necesito para la actividad del sábado. Llegué a mi casa, digo a mi esposa, vámonos, alístate ya, vámonos ya, está lista. Agarramos, voy, levante más y acá. ¿Y quién viene a dar esa fortaleza, hermano? Dios. Él es el que quita. Pero hay que estar alertas, hermano. Yo les digo, hoy, en este día, yo sé que salen del trabajo y están cansados. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que esforzarnos para serle fiel a nuestro Dios. ¿Qué dice? Buscar primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás va a llegar. ¿Cuándo? Cuando yo busco a Dios y lo pongo en primer lugar. Yo simplemente lo dejo con esta reflexión de la palabra, hermanos, y vamos a confiar en ella porque Él nos ha hecho libres. Realmente la palabra nos ha hecho libres por medio de Jesucristo y la libertad en la palabra de servirle, a atesorarla y a vivirla, que seamos hacedores de esa palabra. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo he proclamado, Señor, este corto pensamiento en tu palabra, Señor. Cuán hermoso y cuán maravilloso eres tú, Señor, al venir a hacernos libres de todo pecado, Señor, al aceptarte como nuestro Salvador y a vivir tu palabra, Señor, agradándote a ti, buscándote, Señor, hacer lo mejor para ti. En este momento, Padre, tú que escudriñas el corazón, la mente de mis hermanos, yo no sé, Señor, por qué están pasando en esta tarde, qué es lo que está en sus mentes, qué los preocupa, cuál es la necesidad, cuál es la aflicción, la enfermedad. No sé, Señor, pero tú sí sabes. Tú sí sabes, Señor, qué les está mortificando en su mente, en su corazón, en estos momentos. Yo te pido, Dios, que usted venga y toque los cuerpos de cada uno que está aquí en esta tarde, Padre, y salgan libres, salgan sanos de este lugar. Toda preocupación se va, toda angustia se va, porque confiamos en el que todo lo sabe y todo lo entiende. En este momento, Padre, yo vengo intercediendo por cada uno que está aquí, Señor, que de este lugar, Señor, vengas a quitar toda opresión que está en su mente, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no es de Dios, fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de engaño y de mentira, fuera, que los quiere hacer sentir tristes, que los quiere sentir agobiados, fuera todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento negativo que nos hayan dado otras personas, fuera en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando por su palabra un pueblo libre de cosas negativas. Y nos paramos en fe. Tu palabra dice, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y Dios obedecería. Pero tenemos que pararnos firmes en la roca que es Cristo, para poder confiar y esperar su milagro. En este momento, este pueblo sale transformado de toda opresión. El pueblo que me escucha allá en su hogar también sale transformado de sus mentes, de su enfermedad, libres en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando, Padre, libertad para el pueblo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando palabra de victoria. Y a ti, Señor, le doy la gloria, la honra y la alabanza, porque usted la merece. Gracias te damos de antemano, porque sé que has escuchado, sé que has obrado en cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya.